Bueno, pues nada, yo desde el periódico Magisterio lo primero agradecer a FACEMP la oportunidad de poder haber colaborado con vosotros modestamente en la organización de esta buenísima iniciativa que dices, Manuel, que os hubiera gustado poderlo hacerlo presencial, ¿de acuerdo? Pero yo me apunto a que no está nada mal hacerlo así, ¿eh? O sea, yo creo que también tenemos que ir cambiando la óptica, que no se vea esto de lo virtual como algo subsidiario, sino que, bueno, yo creo que... Pero, en fin, de esto seguramente hablarán nuestros tres ponentes de altísimo nivel que tenemos y que has presentado. A Paco, Gregorio y Mariano, pues muchísimas gracias por poder acompañarnos. Voy a explicar en 30 segundos para los ya muchísimos asistentes que nos están escuchando la dinámica. La dinámica es que, bueno, va a haber, yo voy lanzando algunas preguntas, pero queremos que esto sea muy participativo y, por tanto, os invitamos a participar bien a través del chat. Sabéis que podéis lanzar preguntas a través del chat, o bien a través de preguntas y respuestas, otra pestaña que veis abajo, o bien los más osados que quieran levantar la mano y yo les activaré, yo no, Luis, que es el administrador que nos escucha, les activará el micro para poder plantear preguntas de viva voz, pero quizá más en la segunda parte del coloquio, ¿no? Por lo cual, bueno, lo primero eso, muchísimas gracias. Os pediré a todos los que estéis, que no vayáis como Manuel ahora mismo, que lo acaba de hacer muy correctamente, que desactivéis pantalla y micros para que la conexión sea lo más fluida posible, ¿no? Entonces, bueno, si queréis, hacemos una primera ronda de intervenciones. Yo me alegra mucho que estéis presentes los tres, que os conozco mucho y que además os seguimos mucho desde Magisterio, porque sabéis mucho de educación, pero además tenéis perspectivas, si no contrapuestas, desde luego complementarias, ¿no? Eso por un lado. Y la otra virtud que os adorna es que decís lo que os da la gana. Es decir, hacéis gala de una libertad de espíritu encomiable, ¿no? Y de huir de la corrección política, algo que, en fin, que debería ser como lo normal, ¿no? Pero que a veces no es tan normal. Con lo cual yo, en fin, como periodista lo agradezco mucho, ¿eh? Sois espíritus libres hasta la provocación, incluso en algunos casos. Con lo cual, en fin, a ver si sale un debate interesante. Bueno, pues la primera cuestión es, bueno, que nos lo comentabais en alguna de las preguntas que nos habéis pasado. ¿Cómo veis que la situación del COVID nos ha cambiado? Ha cambiado al profesorado, a la educación. Vamos a centrarnos en educación. ¿Qué os parece que ha supuesto esto para el sistema educativo? En el orden que queráis. Si queréis, yo os veo aquí os pediré brevedad, para que pueda salir una cosa lo más parecido a un coloquio. Venga, Paco, por ejemplo. Bueno, yo creo que ha habido indudablemente cambios producidos por la urgencia y por la radicalidad de la modificación del contexto ordinario de la escuela. Pero los cambios más importantes, desde mi punto de vista, están por venir. Y tienen que ver con un replanteamiento, con una aceleración de la transformación educativa que, en mi modesta opinión, pasa por la transformación digital. De manera que esto que hemos visto, que hemos padecido, que hemos sufrido o de lo que hemos disfrutado, es solo un anticipo que se orienta en el corto plazo. Pero una de las cuestiones que yo plantearé a lo largo del debate es la necesidad de pensar en el largo plazo, en el medio plazo, para lo cual el COVID lo que ha hecho simplemente ha sido zarandearnos. Gregorio. Pues, a ver, creo que no digo nada especialmente singular si comienzo señalando que hemos sometido al sistema educativo en su conjunto a una prueba de estrés. A una prueba de estrés para la cual no solamente no estábamos preparados, sino que resultaba absolutamente imprevisible. Y ante esa imprevisibilidad, pues digamos que los distintos factores educativos han reaccionado de manera distinta. Creo que ha sido manifiestamente mejorable, o que es manifiestamente mejorable, la actuación de la Administración.
Creo que en las aulas, en los colegios, se ha actuado, y eso es de agradecer, con más buena voluntad que experiencia, por razones inevitables, ¿no? Con un gran voluntarismo, pero ese voluntarismo creo también que debería haber tenido a alguien supervisando qué es lo que tenía unos resultados satisfactorios, qué es lo que suponía mucho trabajo pero unos resultados mediocres y qué es lo que pues acababa aburriendo a las familias, a los alumnos y a los propios profesores, que ha habido de todo, ¿no? Creo que también que el reto, con esto sintetizo lo que quiero decir, que el reto, que la conclusión a la que se puede llegar, y me parece que podríamos estar todos de acuerdo en esto, al constatar esa prueba de estrés, es que más que hablar de una educación virtual o telemática, deberíamos plantearnos cómo virtualizar la presencia. Yo creo que ese es el reto, cómo virtualizar la presencia. Y en nuestra capacidad para resolver este reto, pues nos jugamos, yo creo que el futuro inmediato de la educación, porque los riesgos de desenganche del sistema por parte de un sector importante de la población escolar son muy notables. Muy bien. Mariano, porque tú Mariano, habías predicado ya mucho sobre esto, además. El micro, Mariano. Ahora. Cada plataforma lo tiene en un sitio. Sí, lo mío es predicar, decía. Hombre, yo creo que lo que ha hecho, lo que ha hecho esta pandemia ha sido colocar a muchísima gente en situaciones muy difíciles, ¿no? Pero no venimos ahora, yo creo, esencialmente a hablar de eso, sino a ver qué hemos aprendido y podemos aprender de ello. Entonces yo diría que lo que ha hecho ha sido, sobre todo, exponernos. Nos ha sacado a la luz y hemos quedado en algún lugar entre los sanitarios, a los que aplaudimos a las 8, y las residencias de las que mejor no hablar, ¿no? Porque lo que me parece que hay que decir es que la respuesta ha sido tremendamente desigual. No discuto las buenas intenciones de todo el mundo, supongo que cada uno ha hecho lo que creía que podía, sabía hacer, pero hemos visto de todo, hemos visto desde cosas heroicas, desde profesores dotando a los alumnos, yéndolos a buscar a su casa, etcétera, hasta los que se han puesto de perfil. Hemos visto proyectos estupendos, improvisados para la puesta en marcha o la reanudación de las actividades escolares aquí, pero también hemos visto resistencias colectivas de organizaciones, direcciones, etc. Entonces, lo que hemos visto ha sido mucha disparidad, y eso nos dice que deberíamos dejar de hablar de la escuela en singular, el profesorado en singular, etcétera, y mucho desorden. A veces creativo, pero mucho desorden. Entonces, la pregunta es ¿dónde tiene que estar el orden? Para mí eso era una cuestión sobre todo de los centros. Eran los centros los que tenían que responder. Donde ha habido una respuesta, ha sido una buena respuesta de centro o no ha sido. Y luego hemos tenido administraciones que han acompañado mejor y peor. Yo he echado de menos desde el principio una radiografía de qué estaba pasando. Creo que ahí pagamos, digamos, la cara mala, que tiene su cara buena, pero la cara mala del gobierno multinivel, y luego hemos vivido distintos grados de acompañamiento a la hora de apoyar a los centros, de equipar a los alumnos, de proteger el riesgo de error en lo que había, etcétera. Pero bueno, hablaremos más. Sí. O sea, vamos ahora a ir en sentido inverso. Has hablado, Mariano, de desigual. ¿Se ha evidenciado la brecha digital e incluso la brecha social? Bueno, yo diría que se ha evidenciado la brecha de la que nadie hablaba, que es la tercera. La brecha que yo llamo escolar, entre la escuela y los alumnos por un lado y entre escuelas por otro. Ya sabíamos que había familias sin dotación. Son pocas, son muchas menos de las que siempre se dice. Nadie se molesta en mirar las estadísticas que se terminaron en 2011, pero que ya decían que en familias con alumnos en la edad escolar las nada dotadas eran muy pocas.
era una pequeña minoría. Bien es verdad que no es lo mismo tener un ordenador para que el niño lo use por la tarde que tenerlo para eso, para que mamá teletrabaje, para hablar con los abuelos, etcétera. Entonces eso ha tensionado no solo a las escuelas, sino a los hogares. Esa brecha estaba, pero esa brecha era abordable. Yo creo que era y es abordable, por lo menos en términos de respuesta de emergencia. Y ahí ha habido centros que han sabido hacerlo, han sabido inventar, han sabido sacar ordenadores de donde los había y de donde no los había, han sabido dar soluciones, ¿no? Luego estaba la otra cosa, que es cómo lo usan. ¿Cómo lo usan? ¿Cómo usar eso? Y ahí sí que las familias son tremendamente distintas. Esa brecha no se salva con improvisación, ni mucho menos, y alcanza a los profesores. Ha habido profesores que han sabido qué hacer enseguida y otros que, bueno, pues han dado una imagen enternecedora que hemos visto más de una vez. El profesor delante de la pantalla, delante de la cámara del portátil, escribiendo en una pizarra improvisada. No era eso, ¿no? Pero bueno, más vale eso que nada, pero nos muestra que la brecha era también interna. Pero sobre todo, lo que hemos visto es que la escuela está más o menos fuera de lo digital o lo tiene solo como back office, no para la docencia y el aprendizaje, a pesar de que los alumnos viven en ese aprendizaje. Y dicho eso, que de todos modos sí había escuelas que estaban bastante preparadas y otras muy poco. Y sí había profesores que estaban bastante preparados y otros muy poco. Y ahora nuestro problema es en esa situación cómo conseguir el máximo de eso. Está claro. Bueno, podéis interpelaros en cualquier momento, o sea, que no penséis que esto yo lo voy afilazando, o sea, en cualquier momento que fluya la... Gregorio, bueno, y también Mariano, ya habéis aludido en un par de ocasiones me gustaría comentar alguna cosa pues de venga, Mariano. venga. Gregorio, venga. Estando de acuerdo, yo diría que hasta en las comas, pero también es importante, a mi modo de ver, señalar algunas cosas. A ver, una brecha real, objetiva y profunda ya existía. Estábamos permitiendo, por acción o por omisión, que 1 de cada 4 de nuestros jóvenes de 15 años o de 16 saliera del sistema educativo sin herramientas para comprender un texto mínimamente complejo. Y yo diría que ese porcentaje de alumnos en buena medida ha sido el que ha desaparecido de los radares escolares desde el primer momento del confinamiento. Por unas razones o por otras. Estoy convencido, al menos por los contactos que yo he tenido con profesores, directivos, etcétera, de aquí y de fuera, que la brecha fundamental del desenganche de un porcentaje importante de alumnos, que después podemos hablar de cómo lo cuantificamos, de la escuela, ha sido más una brecha cultural que una brecha tecnológica. La brecha cultural, en primer lugar. Segundo, ha habido una brecha en el uso, en el hábito de uso de nuevas tecnologías por parte de las escuelas. En algunas comunidades, pues únicamente el 10% de alumnos no están habituados a utilizar recursos tecnológicos en sus actividades escolares y en otras comunidades el porcentaje supera el 40%. Hay una brecha también de uso de las herramientas o de los instrumentos tecnológicos de las escuelas. Por supuesto, el que más nos ha llamado la atención y el que creo que hemos gritado demasiado con una cierta complacencia de rasgarnos las vestiduras, la falta de maquinaria en muchas familias. Pero honestamente creo que eso esa no ha sido la brecha fundamental. Y después ha habido otra, y es aquella brecha asociada a los niveles económicos, culturales en los que se sitúan las escuelas. Quiero decir, en cuanto más alto ha sido el nivel económico de una escuela, más conocimientos nuevos se han impartido. Cuanto más pobre ha sido el nivel socioeconómico en el que se sitúa la escuela, más actividades de repaso o actividades, si queréis, de mantener una actividad de contacto sin una planificación clara respecto a los contenidos. Añadamos también la brecha entre el diferente tratamiento de las comunidades. Mientras en algunas se ha prohibido explícitamente a los profesores dar contenidos nuevos,
pero incluso en estas hay centros que no la respetaban en absoluto y han seguido con su ritmo. Mientras en unas comunidades, insisto, se ha prohibido dar contenidos nuevos, en otras se han dado mensajes contrapuestos o contradictorios que han dado una libertad a los centros objetivos, ¿no? Bueno, yo quiero decir que sería magnífico que pudiéramos disponer de evidencias empíricas en relación, de carácter estadístico obviamente, en relación con el comportamiento, ese comportamiento diverso al que se ha hecho referencia, en fin, en las dos intervenciones anteriores, tanto por parte de Mariano como incluso de manera más acentuada por parte de Gregorio. Esos datos no los tenemos, pero sí que tenemos un mapa relativamente preciso, relativamente solo, de la situación pre-COVID-19. Y ese mapa nos lo ofrece la base de datos de PISA. Quiero decir que desde la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela, que me honro en dirigir, durante el confinamiento hemos desarrollado una investigación que estaba planificada de antes. El título es A vueltas con la equidad en educación, y entre las muchísimas cosas de las que se ha ocupado esa investigación, pues se ha ocupado de ver, de procesar los datos de las encuestas de PISA en relación con las tecnologías digitales. De manera que PISA, ya sabéis que la edición de 2018 ha sido un desastre para España, porque hubo anomalías en la prueba de lengua, y como la prueba de lengua era la prueba principal, pues resulta ser que cualquier otra cosa que estuviera correlacionado con el rendimiento en la edición de 2018, pues en cualquier otra cosa, digo, España desaparecía. Lo cual es muy triste, sobre todo para los que hemos estado cerca de la OCDE y hemos seguido de cerca también las diferentes ediciones de PISA. Pero queda de la base de datos pendiente de explotación todo lo que tiene que ver con los cuestionarios. Y en lo que concierne a los cuestionarios, hay una serie de ellos que se centran en el tema digital. Nosotros explotamos dos cuestionarios. Hay muchos más, bueno, o algunos más, pero nosotros explotamos dos cuestionarios. Y ahora os voy a decir lo que salió. Los dos cuestionarios dirigidos a alumnos. Ya sabéis que hay cuestionarios dirigidos a alumnos, cuestionarios dirigidos a profesores y cuestionarios dirigidos a directores. No, estos hacen referencia a respuestas facilitadas por alumnos. Entonces, nosotros nos fijamos básicamente en dos cuestiones clave para no perdernos en análisis diversos. Uno que era el nivel de disponibilidad de infraestructuras tecnológicas, ordenadores, personales, conexión a internet, portátiles, tabletas, etc. Y otro cuestionario que hacía referencia al uso que se hacía o que se daba a esos recursos que tenían los centros. Bueno, luego entraré en algunos datos concretos, pero lo que puedo deciros es que tanto en un caso como en el otro se han evidenciado carencias importantes, que son más importantes en lo que concierne al uso de las herramientas que en lo que concierne a la propia dotación de medios digitales en los centros educativos. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, las mayores carencias en lo que hace referencia a equipamiento son de libro electrónico. El 78,9% de los alumnos decían que en su centro no había libros electrónicos. Tabletas, el 68,3% decía que no había tabletas, y ordenadores portátiles un 44,7%. Por contra, los menores déficits, es decir, en aquellas herramientas tecnológicas que había una mejor dotación por parte de los centros, eran
En los ordenadores conectados a Internet, la carencia afectaba solo al 10,1% de los centros. Proyectores digitales, la carencia afectaba al 13,4% de los centros, y los ordenadores de sobremesa, que afectaba solo al 22,1%. Efectivamente, nosotros hemos hecho los análisis en cuanto a dispositivos, desagregando por cuartiles del nivel socioeconómico. Es decir, nos hemos fijado en el cuartil inferior, que es el de los centros, digamos, que escolarizan alumnos en desventaja social, y el cuartil superior, que es el de los centros que escolarizan alumnos aventajados desde el punto de vista socioeconómico. Bueno, puedo deciros que se advierten diferencias, pero no diferencias abismales. Y esas diferencias se reducen cuando nos fijamos en el uso de Internet. Eso, en el uso de los dispositivos. Eso lo veremos después. Quiero decir que hay diferencias entre comunidades autónomas, pero el rango de variación, dejándolo a Ceuta y Melilla, que son casos extremos, ya lo sabemos, pero si quitamos Ceuta y Melilla, el rango de variación entre las comunidades autónomas se establece con una diferencia en torno a 7 puntos porcentuales entre la que más y la que menos. Pero para mí lo que es más significativo es lo que concierne al uso que se hace de los dispositivos que existen en el centro. El 22,5% de los alumnos dicen que no usan Internet en su centro. Y no lo hacen nunca, es decir, a lo largo del día, nada. Si sumamos los que no usan Internet en el centro y aquellos que lo hacen al menos entre 0 y media hora, que sabemos que es insuficiente, el 48,8% de los alumnos de todos los centros se encuentran en esa situación. Y además, las diferencias entre los aventajados y los desaventajados no son estadísticamente significativas. Eso sucedía en mayo del 2018. Después, en cuanto a las diferencias regionales, se triplican en lo que concierne al uso de las tecnologías en relación con las diferencias que había entre comunidades autónomas en relación con la dotación de esas tecnologías en los centros. Es decir, la brecha entre regiones alcanza 21 puntos porcentuales, que no es poco. Paco, vamos a ir dando, porque nos estás aquí aportando datos muy interesantes, y además está muy bien, yo creo que cualquier coloquio sustentarlo sobre evidencia empírica, pero vamos, como nos van entrando además preguntas, ¿no?, y muy variadas, vamos a ir dando juego y exactamente para que fluya el diálogo, y además ya digo, es que están llegando preguntas muy interesantes, voy a ir dando paso, ¿verdad? Y os pido brevedad en las intervenciones. Por ejemplo, hay quien ha preguntado por aquí, porque habéis hecho aludido a cómo valoran la actuación de la administración pública, tanto a nivel nacional como regional en materia de educación durante el confinamiento, aciertos y errores. Tanto Gregorio como Mariano habéis hecho alusión, ¿no? Habéis reprochado, ¿no?, a las administraciones. Pues, por ejemplo, Mariano primero y luego Gregorio. A mí la verdad es que me interesa limitadamente a día de hoy la cuestión de las administraciones. Las administraciones, como sabéis, la mayor parte de las competencias en este momento están en las comunidades autónomas. El Ministerio está prácticamente vaciado, aunque ocupa un lugar central y tiene capacidad de orientación, influencia y cierta intervención. Y lo que es la autonomía de los centros es algo que nunca llega. Y nunca llega porque no la quieren los profesores y no la quieren las comunidades autónomas. Comunidades autónomas no quieren desprenderse de algo que disfrutan mucho, que son sus competencias, y los centros no terminan de querer algo que, claro, lógicamente conlleva responsabilidad. Yo particularmente estoy aburrido de decir que ya no hay fórmulas que puedan servir para todos los centros, todos los alumnos, todos los territorios, etcétera, y que la buena educación, si ha de ir, va por centros. Y solo puede existir si hay un proyecto de centro. Y creo que es así, creo que lo percibe cualquiera. Creo que no tiene ninguna gracia decir tuve un profesor estupendo en un centro que daba pena
Y bueno, pues tampoco es grave tener un mal profesor en un centro que funciona muy bien. Lo que importa es cómo funciona tu centro. Y aquí hemos visto que algunos pocos centros ya funcionaban bien y cuando funcionaban bien han sabido adaptarse y responder a esta situación. Otros no lo hacían especialmente, pero han pasado a hacerlo. Y eso es lo que hay que poner en valor y me parece una experiencia importante de esta crisis. Y otros sencillamente no han sabido hacerlo, o el director ha querido hacerlo y los maestros no han hecho caso, o han querido hacerlo y la administración les ha puesto alguna zancadilla, o la administración ha dicho la semana que viene abrimos y los centros han dicho no abrimos, o han mirado para otro lado, o han pasado la responsabilidad a los consejos y a los padres. Una situación enormemente variada y lo que nos debe hacer, yo creo, es prestar la atención debida al hecho de que hay que potenciar la autonomía responsable de los centros, lo cual implica cesión de autonomía y de capacidad de decisión por parte de los profesores hacia el centro, pero también lo implica por parte de las administraciones e implica apoyo. Si hacemos eso, hay riesgos, claro que los hay, cuando deciden 1000, pero son mejor los riesgos pequeños y distribuidos que los grandes riesgos de errar, que es lo que ahora tenemos, o el nadie sabe qué hace, que es lo que a veces nos encontramos. O sea, que tú aludes más a una responsabilidad personal, ¿no? Del director, de los claustros, personal y colectiva. De los centros que hay que echar balones fuera, ¿no? A la administración. Personal y colectiva, porque yo creo que es una responsabilidad compartida por todo el centro y a la vez también compartida capilarmente con la comunidad, con la administración, etc. Gregorio, ¿tú cómo lo ves? En una situación como la que hemos pasado de alarma nacional, lo normal hubiera sido que profesores y el conjunto de la comunidad educativa se hubieran puesto detrás de las autoridades educativas intentando pues, salir o ayudar o coadyuvar a salir de la situación en la que estábamos, ya sabiendo todos que no podíamos hacer lo que queríamos o lo que quisiéramos hacer, sino que el deber deontológico era hacer de la necesidad virtud. Pero creo que hay que insistir en que las autoridades educativas no se han caracterizado por su capacidad de liderazgo. Tanto las nacionales como las de las comunidades autónomas. Recuerdo un debate en una radio pública en la que la máxima autoridad pues, educativa se pasó toda su intervención hablando de lo complejo que era todo. Ya lo sabemos que es complejo, no nos tienes que decir que todo es complejo. Os tengo que decir, haciendo un paréntesis provocador y así responder a las expectativas que levantabas, que cada vez que oigo la palabra complejidad, inmediatamente la asocio a la pereza mental de la persona que la utiliza. Ya sabemos que todo es complejo, pero tú, como autoridad democrática, estás ahí para encabezar algo, para dar seguridad, para manifestar que sabes dónde estás y qué es lo que hay que hacer. Y si tienes dudas, pues las enmascaras. Porque, insisto, era imprescindible saber que contabas con alguien pues, que estaba al timón, ¿no? Eso no ha existido. Y por eso estoy pensando ahora básicamente en Cataluña, que es lo que mejor conozco, pero podría hablar, pues qué sé yo, de Canarias o de Andalucía o de otros lugares, pues ha dado lugar a una pluralidad de experiencias que, bueno, es lo que se podía hacer una vez que las autoridades, pues insisto, o no estaban o daban mensajes contradictorios. Pero incluso cuando la pluralidad de prácticas era real, alguien debería haber estado ahí tomando nota de lo que se hacía para ver qué podemos aplicar o no en septiembre. O incluso qué es lo que tenemos que hacer ahora en verano. ¿Qué cosas han funcionado bien? ¿Qué cosas? Por ejemplo, voy a poner simplemente 2 ejemplos. Creo, por las personas con las que he hablado, que los vídeos de 5 minutos grabados por profesores con unos conceptos muy claros, bien explicados, han funcionado muy bien. Creo que el teléfono, el contacto personal del profesor que llamaba al alumno, ¿qué tal estás?, ha funcionado muy bien. Ya sé que hay profesores que dicen que ese es un esfuerzo que no se les puede exigir. Pues bueno, simplemente yo constato que ha funcionado muy bien la llamada por teléfono. Ha funcionado muy bien
aquellas experiencias en las que se veía clara la secuenciación de la actividad y han funcionado relativamente mal aquellas experiencias en las que se veían o desde las familias se veía la cantidad de actividades que había que hacer. Alguien debería haber estado tomando nota aquí sobre todo esto. Quisiera hacer una pequeña observación a lo que decía antes Francisco López. Obviamente nos faltan evidencias, pero sí que tenemos indicios. Tenemos indicios, yo diría, claros. Hay estudios internacionales en Inglaterra, en Holanda, en Estados Unidos, en distintos sitios, que han marcado de manera sorprendente, pero para mí muy significativa, algunos porcentajes. A quienes les ha ido bien, quiénes han desaparecido, como decía antes, de los radares escolares, cuál ha sido el cansancio digital. Cuando, digamos, obtienes el factor común de esos estudios y los preguntas aquí a los directores o a los profesores, ves que hay una coincidencia bastante clara. Hay un porcentaje de alumnos a los que les ha ido bien en el confinamiento y han adquirido, han incrementado sus conocimientos. Hay un porcentaje de alumnos que han desaparecido y hay un porcentaje de alumnos que comenzaron relativamente bien y han acabado muy hartos de videoconferencias, de actividad telemática. Claro, si nos faltan datos, también es en buena parte al hecho de que hemos vivido una especie de guerra de guerrillas generalizada contra el coronavirus. Bueno, yo quisiera decir en relación con el tema de autonomía de los centros para resolver este tipo de problemas, etcétera, que hace una observación. Bueno, yo, en fin, la gente que me conoce sabe que soy defensor de hace mucho tiempo de la autonomía de los centros, de incrementar la autonomía de los centros. Ahora, cada vez tengo más claro que hemos de ir a un modelo en el que se concilie la descentralización con la centralización. Es decir, ningún sistema de éxito en el mundo está absolutamente descentralizado. De manera que, desde mi punto de vista, las administraciones educativas del Estado y de las comunidades autónomas han tenido responsabilidades derivadas. Yo no digo que la situación fuera fácil de gestionar, pero han tenido responsabilidades derivadas del hecho de que el modelo de desarrollo de la autonomía de los centros no ha sido convenientemente implementado. Es decir, si se ha mantenido en esencial un modelo burocrático, pues entonces es el responsable de la burocracia, en última instancia, el que tiene que dar orientaciones, instrucciones, guías a los centros de los cuales esa administración es titular. Y en ese sentido, por la información que tengo, creo que ha habido un desorden bastante extendido. Entonces, ¿hay que ir a mayor autonomía de los centros? Por supuesto. Por supuesto que tenemos que aumentar la capacidad de decisión de los centros educativos. Pero, por ejemplo, se advierte, a partir de los datos que hemos podido evaluar, se advierte claramente que, a pesar, como ha dicho Javier Gisbert en uno de sus WhatsApp o chat, a pesar de que ha habido una formación cuantitativamente importante al profesorado por parte de las administraciones, parece que nadie se ha preocupado de evaluar el impacto de esa formación. Y cuando viene PISA y pasa los cuestionarios a los alumnos, resulta ser que te encuentras con que el nivel de uso de Internet en la escuela es manifiestamente mejorable. Eso pone de manifiesto que ha habido un desarreglo, una falta de previsión, sencillamente por haber dado la manivela y haber seguido implementando procedimientos de carácter burocrático. Yo quiero decir a Gregorio, y con esto termino, que en nuestra evaluación, Cataluña, con un 10% de déficits en lo que concierne al uso de Internet, es decir, de alumnos en cuya escuela nunca se utiliza Internet a lo largo del día, es de las comunidades autónomas que está más baja junto con el País Vasco. Y probablemente eso tenga algo que ver
con una capacidad de respuesta ante el desafío urgente, inmediato, sobrevenido de la COVID, más efectivo. Bueno, no sé si Mariano, sí. Si me permites una cosa, no, yo creo, vamos a ver, en tiempos normales uno se puede tomar con calma lo de la autonomía del centro. En tiempos como los que hemos vivido, mi opinión es que no. Yo ahora, bueno, estoy en otro ámbito, pero dirijo un centro. El centro es el INAP, es un centro anómalo, pero tiene estudiantes. Los estudiantes se vio desde el principio que eran el vector perfecto para transmitir el virus por todas partes, y a mí se me planteó enseguida, en un contexto mucho más centralizado que el de la educación, que es el de la administración pública, ¿qué hacía con este centro? Y yo cerré un día antes que el resto de Madrid, y no 2 días antes, que es lo que quería hacer, pues digamos como un mal equilibrio entre, bueno, pensando qué podía hacer al margen de los demás y qué no. Y lamento no haber cerrado un día antes. Y estoy seguro de que si hubiera cerrado un día antes, posiblemente no habríamos tenido los 2 casos que tuvimos, y estoy seguro de que si hubiera cerrado un día después, habríamos tenido unos cuantos más. Porque nuestros estudiantes iban por aquí y por allá, visitando administraciones, etcétera, etcétera. En esas circunstancias, un centro tiene que actuar con autonomía. Y cuando digo autonomía, quiero decir también con proyecto de centro. Creo que una de las cosas que se manifestó desde el primer día es que unos profesores sabían hacer cosas y otros no tenían ni idea de qué hacer. No tenían ni idea de qué hacer en esa situación, o incluso desaparecían en el peor de los casos, aunque fueran pocos. Entonces, ¿qué cosa más sencilla, al menos mentalmente, para un centro, que decir, ¿por qué voy a tener al de segundo A, al de segundo B, al de segundo C y al de segundo D haciendo cosas diferentes, o uno haciendo cosas estupendas, otro nada, otro desconcertado, otro dándose con la cabeza contra la pared, en vez de juntarlos, aunque solo sea eso, y ponerlos a trabajar juntos? Y eso es una iniciativa de centro. A lo mejor lo hacen ellos por su cuenta, pero si no lo hacían ellos por su cuenta, debía hacerlo el director, o el consejo de dirección, o quien demonios sea, ¿no? Entonces, aquí me parece que hemos tenido claramente una carencia. Es como los ordenadores. Claro que hay familias con ordenadores, pero no hay centro con un 10% o lo que sea, o un 15 o un 20 de alumnos sin ordenadores, que no tenga ordenadores para repartir, sacándolos de donde sea o de la caridad. Yo aquí di orden de desmontar un aula informática. Al final no hizo falta, porque nos sobraban portátiles. Pero si hubiera habido que hacerlo, se hacía. Y en ese momento había que solucionar eso, y los directores yo creo que tenían instrumentos en la mano, y bueno, pues quizá algún inspector habría venido a molestar, seguro, y a encordiar, pero no creo que la sangre hubiese llegado al río. Pero es un defensor furibundo del hiperaula, ¿verdad? ¿Qué es esto, Mariano, del hiperaula? Bueno, la hiperaula no es más que un nombre, digamos, casi comercial o publicitario. No, no es comercial. La hiperaula es una denominación para un espacio abierto, flexible, con tecnología, en el que, por ejemplo, pues en lugar de tener 20 alumnos o 25 o 30 y un profesor, pues tú tienes 40, 50, 60, con 2, 3, 4 profesores, sin tener ni más profesores ni menos alumnos, ¿no? Ahora la hiperaula que creamos en la Complutense está vacía, lógicamente, pero cuando la creamos mucha gente preguntaba, oye, ¿cómo podría yo tener una hiperaula? Eso es muy caro, hay que tirar paredes y tal. Y claro, la respuesta era sí, requiere inversión, hay que tirar cosas, hay que hacer planes, pero si me lo preguntasen ahora, la respuesta sería, ya la tienes. Todo el mundo tiene una hiperaula. Sí, cada típico colegio de primaria con 2 líneas, o con 3, o con 4, o cada colegio de secundaria que tiene 5 grupos de no sé qué asignatura, o que puede juntar física, química y yo qué sé qué, pues puede hacer sus proyectos, puede hacer codocencia y puede agrupar a los alumnos de otra manera. Si tienes un profesor que es un genio, digamos, diseñando proyectos y llegando a los alumnos, y otro que tiene una especial relación con ellos, y otro que es un friki, ¿por qué no los juntas a los 3? ¿Por qué no los juntas a los 3? Y seguro que encontrarán mejores fórmulas de trabajar en codocencia, y si queréis llamarlo así, en hiperaula, aunque sea virtual. Porque voy canalizando algunas preguntas, por ejemplo, por aquí, así resumiendo, Rubén Sánchez habla de si toda esta incursión en las nuevas tecnologías supone también
las viejas metodologías, si supone cambios o no necesariamente. Gregorio, por ejemplo, me interesa tu opinión sobre si me esto. repites la pregunta, te lo agradeceré porque me he quedado... Se ha perdido un poco. Perdón. Que pregunta, Rubén Sánchez saca el tema de las metodologías, es decir, si la incorporación de las tecnologías supone necesariamente abandonar metodologías antiguas, sistema tradicional de enseñanza-aprendizaje y apostar por las llamadas metodologías activas, los nuevos modos de aprendizaje. Pues vamos a ver, primero no hay que abandonar ninguna metodología por ser antigua, habrá que abandonarla si es mala, si no tiene resultados, si no responde a lo que esperamos de ella. Método quiere decir etimológicamente hacer camino, ¿no? Hacer camino. Si tienes claro a dónde quieres llegar, pues tendrás que utilizar un método u otro y en función de sus resultados, pues valorarás si es bueno o no es malo. Quiero decir que igual el diálogo socrático, a pesar de tener 2500 años de antigüedad, pues quizás tenga alguna utilidad. Y algunas metodologías que veo pues publicitar con bombo y platillos, pues a mí me generan serias dudas. No todo lo nuevo, por ser nuevo, es necesariamente bueno. Cuando además estamos viendo que hay... pues digamos, unos intereses legítimos de las grandes compañías tecnológicas por ofrecernos siempre un futuro del color de sus planes estratégicos. Pero los planes estratégicos de las grandes empresas, insisto, que son legítimos porque están ahí para vender productos, etcétera, etcétera, no tienen por qué coincidir con los planes estratégicos de la escuela. En definitiva, hay un método que no pasará de moda y es el de las prácticas reflexivas. Pero las prácticas reflexivas quiere decir que sabes a dónde vas y sabes el camino que sigues. Yo diría que en educación, lo estamos viendo por todas partes, la mejor manera de fracasar es copiar acríticamente. Lo importante es saber a dónde vas, tener una trayectoria y ver lo que integras de manera orgánica en tu trayectoria y ver lo que modificas, lo que prescindes, etcétera, etcétera. Obviamente hoy estamos en el siglo XXI y sería absurdo darle la espalda a nuevas tecnologías, como era absurdo, pues qué sé yo, en el siglo XVI darle la espalda al libro, por mucho que fuese una nueva tecnología, o en el siglo V antes de Cristo al papiro, por mucho que fuese una nueva tecnología. Es decir, vivimos donde vivimos y tenemos que dar instrumentos y herramientas para desenvolvernos de manera natural en el mundo en el que vivimos. Pero la dicotomía de viejo igual a caduco, nuevo igual a útil, me parece que deberíamos deshacernos de ella porque confunde más de lo que clarifica. Sí. No, echábamos en falta este enfoque humanístico, bueno, Gregorio, tuyo, que de los que veo que, Mariano, a ver, que mueves la cabeza, adelante. El micro, Mariano. Estoy de acuerdo en general, pero luego a mí me gustaría pasar a lo particular, ¿no? Es conocido que Sócrates, o al menos según Platón, expresó su indignación ante la escritura y ante la idea de que eso pudiera sustituir al diálogo. Porque efectivamente si el diálogo es importante, el libro es el monólogo, ¿vale? El libro es un monólogo muy sofisticado y el libro proyectado como lección, como PowerPoint, como pizarra o lo que sea, sigue siendo un monólogo si no se arbitra de otro modo. Y lo que están trayendo estas tecnologías es cierta capacidad de diálogo. Por supuesto no son Sócrates, pero son interactivas, dan mucho más feedback al alumno del que a menudo puede darle el profesor en el tiempo de clase que tiene con un montón de alumnos, etc. Entonces yo creo que las tecnologías van a conocer ahora un fuerte impulso, al menos por tres motivos, ¿no? Primero, porque son la forma de responder a una situación de emergencia. Sin ellas habríamos estado absolutamente perdidos. Me refiero naturalmente a tecnologías digitales, etcétera, porque lo demás también es tecnología. La pared, el libro, la pizarra, claro. Todo eso es tecnología. No nacimos con ella, ¿no? Entonces, primero, como respuesta a emergencia. Segundo, porque han mostrado la brecha y han mostrado la capacidad que tienen de hacer otras cosas y se ha mostrado que muchas cosas que hacemos en el aula se pueden hacer con ellas y algunas se pueden hacer mejor
con ellas, con aula o sin aula, ¿no? Entonces creo que eso es un impulso. Y tercero, son baratas, no nos engañemos. Es decir, un iPad con todos los libros de texto dentro es bastante más barato que los libros en papel. Entonces, cuando hay que elegir entre las dos o cómo compatibilizarlas, al final resulta que algunos de los problemas que tenemos y que a veces presentamos como brecha digital es que, claro, la gente puede pagar una cosa u otra, pero que no puedes pagar las dos. Y el Estado también tiene difícil pagar las dos. Entonces, yo creo que efectivamente aquí va a haber un impulso. Eso no quiere decir que no sigamos teniendo los problemas de siempre, que es de emplearlas más, que no hay que tirar nunca al niño con la basura del baño, y que con el agua sucia del baño, y que la tendencia será a utilizar las tecnologías reforzando lo que hay. Es decir, un PowerPoint no es innovación. Un PowerPoint es la pizarra al cuadrado, ¿no? Es mucho peor que una pizarra, ¿no? Un PDF no es innovación. Es un texto mucho más intocable y mucho más mudo que la escritura de la que se quejaba Sócrates. Por tanto, hay que hacerlo todo despacito y con calma y bien pensado, pero yo creo que sí que habrá un impulso. Francisco, déjame que salga en defensa de Sócrates inmediatamente. Fíjate que esa crítica que está recogida en el, perdona la pedantería, en el mito de Cebus y Cebus del Fedro, está recogida por probablemente el mejor escritor del siglo V en Grecia, que es Platón. Lo cual, que un escritor, un poeta, una persona como Platón recoja una crítica a lo que está haciendo, a lo que nos lleva no es a criticar la escritura, sino a la lectura lenta, a un ejercicio de lectura humanística que es la lectura lenta. Y yo personalmente creo que sigue siendo válido aquello de Sócrates de que el pensamiento es el diálogo interiorizado. Y una de las maneras de ejercer ese diálogo es con el otro que tenemos delante y otra con el texto, que sea si somos capaces de leerlo con lentitud, que además me parece que es uno de los instrumentos humanísticos fundamentales para desarrollar la atención. En definitiva, una lanza por Sócrates. No, yo quería simplemente hacer una reflexión sobre este diálogo, digamos, que se ha producido hace nada, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice la investigación? La investigación internacional, sistemática, acumulada, en relación con el impacto del uso de las tecnologías en la enseñanza, tecnologías digitales en la enseñanza. Pues lo que nos dice la evidencia empírica es que ese impacto ha sido muy limitado. Es decir, que la introducción de las tecnologías en la enseñanza no ha producido los avances que se esperaba de ellas. ¿Por qué? Pues porque en general, para que las tecnologías tengan un impacto destacado sobre los rendimientos de los alumnos, se necesita que estén integradas en un modelo instruccional bien definido. Y ahí es, yo creo, donde radica buena parte de nuestros déficits. Es decir, hemos sido capaces de integrar las tecnologías digitales en un modelo instruccional definido. Ese modelo instruccional sería, en definitiva, la cuestión del método al que aludía Gregorio antes. Pero yo os voy a decir mi convicción, que luego desarrollaré un poquito para no consumir demasiado tiempo. Mi convicción es que, del mismo modo que las tecnologías digitales no tienen un impacto significativo sobre los rendimientos de los alumnos si no se integran en un modelo instruccional bien definido, pues de igual manera yo creo que la enseñanza no podrá mejorar si no incorporamos de un modo juicioso los avances derivados de la transformación digital. Es decir, sin transformación digital no habrá en el futuro una transformación educativa sensible.
toda la orientación internacional va en la línea, no de ahora, pero ahora se ha exacerbado, va en la línea de utilizar procedimientos centrados en los alumnos. En definitiva, ir a un mayor grado de personalización de la enseñanza. La enseñanza personalizada, el aprendizaje individualizado, la enseñanza adaptativa, etcétera, son conceptos, métodos que no solamente vienen de atrás, y algunos de ellos les hemos practicado hace 40 años, y evaluado, quiero decir, sino que vienen de atrás, pero ahora su maridaje con las posibilidades que proporcionan las tecnologías digitales, me estoy refiriendo a la enseñanza personalizada, las posibilidades son enormes y, desde mi punto de vista, será la única manera de hacer realidad ese sueño incumplido de conseguir una educación de calidad para todos. Efectivamente, hemos de desarrollar procedimientos masivos, de escala, y además que sean asequibles desde un punto de vista económico. Y, a ese respecto, las nuevas posibilidades que ofrecen las plataformas inteligentes para desarrollar métodos de enseñanza personalizada son verdaderamente enormes. Y deberíamos apostar por una cooperación público-privada entre las empresas tecnológicas, las administraciones educativas, los poderes públicos, los centros docentes, las patronales, etcétera. Porque si somos capaces de trabajar de un modo cooperativo, al final ganaremos el futuro. Pero estoy convencido que el futuro de la educación será digital o no será. Eso significa que el profesor sea arrumbado en modo alguno. Todo el discurso humanista de Gregorio, que lo comparto vivamente, es perfectamente compatible con el uso de la potencialidad metodológica que pueden ofrecernos las plataformas inteligentes. Perfectamente compatible. Una de las cosas que ha puesto en manifiesto el COVID es que la relación personal profesor-alumno es insustituible. Ni tan siquiera es sustituible por el sucedáneo de la relación a través de la web. Entonces, yo asumo al 100% ese discurso humanista, pero tenemos que tener en cuenta que la educación no puede ser una isla en el proceso de transformación digital que vive el mundo. Quería, sí, como nos van ya quedando pocos minutos y hay muchas preguntas, pero no quiero dejar de pasar, actívame el micrófono, Mariano, porque voy contigo. Si tú consideras lo que ha dicho Paco de que la utilización de las nuevas tecnologías no ha mejorado los resultados, que la evidencia, no sé. Y yo creo que es muy pronto para eso. Yo creo que los instrumentos que tenemos de medición del uso y los efectos de la tecnología son muy primarios. Fijaos, por ejemplo, lo siguiente. Cuando se empezó a hablar de tecnologías, el primer gran problema fue la brecha digital, ¿vale? Solo había una, la brecha digital, que era en equipamiento. Y parecía obvio. Resulta que ya la escuela es gratuita, los libros lo son en muchos sitios, bla, 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 tenemos unas condiciones iguales y ahora vienen estos y nos venden ordenadores que cuestan un dineral y eso va a crear una brecha. Estaba todo el mundo hablando de la brecha digital cuando de repente lo que se preguntaba a los alumnos era: ¿tiene usted ordenador o no lo tiene? ¿Lo usa mucho o lo usa poco? ¿En casa de sus parientes, en la calle, en su hogar, tiene móvil? Entonces, haciendo una oleada tras otra de esas, de repente apareció que había gente que usaba más los ordenadores, y sin embargo tenía peores resultados. A mayor uso de los ordenadores, peores resultados. Entonces, vaya, algunos leyeron eso encantados. Cuanta más informática, menos educación. ¿Era así? No. Estábamos midiendo el tiempo de uso de los ordenadores. ¿Cómo usaban esos ordenadores? Jugando en Facebook y viendo tonterías en YouTube, que es lo que uno hace. ¿Qué habría pasado si de repente en la Edad Media hubieran aparecido libros a €1 o a un escudo o su equivalente entonces llenando los kioscos?
Pues los niños que más habrían leído, que más leyeran, probablemente leyeran tebeos, porno, chistes, etc. Y cualquiera que hubiera tenido aparato estadístico habría llegado a la conclusión de que cuanto más lees, peor te va en la escuela. Ese tipo de, vamos a llamar las evidencias, que no me gusta nada la palabra, porque la evidencia es otra cosa, pero bueno, ese tipo de asociaciones no van a ningún lado. Es como decir que en el campo, el hecho de que en el campo nazca más gente y haya más cigüeñas, demuestra que las cigüeñas traen a los niños, ¿no? Nosotros lo que estamos ahora, aprendimos a ver la brecha secundaria. Decimos, claro, todo el mundo tiene ordenadores, todo el mundo tiene acceso, pero ¿cómo lo usa? ¿Cómo lo usa? La informática en sí no es garantía de nada. Y lo que ha aparecido después es que no solo es cómo lo usa, cuanto más flexible es un medio, más capacidad de desigualdad tiene. Pensad en la escuela. Si la escuela fuera simplemente la lectura del Corán, o como en su tiempo fue poco más que la lectura del catecismo, sería perfectamente igualitaria, no habría problemas. Cuando abarcamos 1 millón de cosas, la gente depende mucho más de su familia. Cuando lo soltamos en plena pandemia y ni siquiera está el maestro encima, depende muchísimo más. Por lo tanto, el riesgo de desigualdad y el riesgo de mal uso de la tecnología es mucho, mucho, mucho mayor. Pero eso no es como para decir va de retro, es para todo lo contrario. Es para que la escuela corra, para que la escuela acompañe, para que los maestros y profesores se pongan al día y sepan que el medio es ese. Ninguna crítica que hagamos hoy a la tecnología digital que hubiéramos podido hacer 500 años antes a la tecnología impresa en el supuesto de que hubiera tenido los mismos precios baratos, es una crítica que valga para nada. La tecnología tiene todas las posibilidades abiertas y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es acompañar a los alumnos de modo que superen esa brecha y especialmente, muy especialmente, a los que no tienen en casa el equipamiento adecuado y sobre todo a los que no tienen el capital cultural, escolar, digital, etcétera, adecuado. Y solo pueden obtenerlo en la escuela. Perdona, solo déjame hacer un añadido. Hay estudios y estudios. Sí. Y los estudios los estudios que cogen el acceso a informática o la red en bloque llegan a esas conclusiones. Pero hay otros estudios, por ejemplo la OCDE, que afinan más. Dicen, por ejemplo, cuanta más variedad en el uso de la informática, mejores resultados escolares. O, por ejemplo, hay una asociación positiva, mira por dónde, entre los videojuegos, el uso de los videojuegos y los buenos resultados escolares. Claro, hay toda una explicación que dar detrás, ¿no? Pero lo dejo ahí. Paco, breve, porque... Muy breve. En lo que quiero poner el acento es que no es el uso de la tecnología por sí mismo lo que puede ser un elemento decisivo para la mejora de los rendimientos de todos los alumnos, sino es su integración en modelos institucionales, es decir, la significatividad pedagógica del instrumento y de sus contenidos. Entonces, efectivamente, es la mente del alumno la que finalmente ha de aprender con los viejos o los nuevos instrumentos. Si hemos de utilizar los nuevos instrumentos, tendremos que hacerlo de un modo pedagógicamente significativo. Y desde mi punto de vista, el sumum de esa significación pedagógica estriba en las metodologías personalizadas, de cuyo impacto sobre los resultados de los alumnos tenemos también evidencia acumulada. Eso, Paco, te lo han comprado, ¿eh? Los participantes, aquí veo varios comentarios, por lo menos 2 o 3, que hablan de que lo importante es ir a la personalización y que estas herramientas sirvan para personalizar el aprendizaje. O sea, que esto... has vendido la mercancía, esa la has vendido, Paco, tranquilamente. También hay quien pregunta, bueno, Xavier Gisbert, un buen amigo, que pregunta qué opinan los ponentes sobre el regreso a las aulas. Claro, que a lo mejor le hemos cogido gusto a esto. Y a lo mejor ahora ya hay que ir a modelos híbridos, como se está hablando. No sé qué opináis, Gregorio, por ejemplo, que hace tiempo que no... Pues entonces tengo que decir también la mía. Las tecnologías son prótesis antropológicas, que amplifican lo que ya se es. Ya tenemos titular. Y te proporcionan carencias en lo que decir. Aumentas tus carencias y aumentas y incrementas tus virtudes. Pero no existe un hombre no tecnológico. No existe eso. Un ser humano no tecnológico es un mito. Vamos a lo que planteabas.
qué perplejidad hay en las aulas y qué perplejidad hay en los colegios. Hablas, yo a mí me gusta y me dedico básicamente a eso, y tienen más incertidumbres que seguridades, y eso es preocupante, ¿eh? No saben cómo tienen que comenzar, cómo tienen que agrupar, si tienen profesores para todos, etcétera, etcétera. A ver, el reto no es hacer lo que quisiéramos hacer, sino convertir la necesidad en virtud. Ese es el reto que tenemos. Y ante ese reto yo creo que tendríamos que establecer muy claras las prioridades. A mi modo de ver, la prioridad número 1 debería ser cómo conectamos con ese porcentaje de alumnos que yo creo que está de manera, si queréis, aproximada, pero no tan desaproximada de la realidad como lo que voy a decir, entre un 15 y un 20% que han desconectado de la escuela, que cuando comience septiembre llevarán 6 meses sin contacto con la escuela y que además les va a costar reengancharse, porque fijaros que una de las circunstancias por las que hemos vivido es que el confinamiento ha pillado a los alumnos con un conocimiento del profesor con el que ya estaban conviviendo un tiempo en el aula. En septiembre puede ser totalmente distinto, puede ser que les toque un profesor que no conocen, por lo tanto que tendrán que aclimatarse, conocerse, etc. ¿Cómo conectamos? Creo que debería ser la prioridad número 1, ¿cómo conectamos con esos porcentajes que han desaparecido, con esos porcentajes de alumnos que han desaparecido de los radares escolares? Segundo, creo que deberíamos valorar muy bien que las tecnologías pueden ser maravillosas, pero su uso puede hacer de la experiencia tecnológica un calvario. Muchas familias han estado viviendo pues el aprendizaje tecnológico como un conflicto permanente, ¿eh? Hay un cansancio objetivo, real, a estas alturas de pues los aprendizajes telemáticos. Hay que analizar por qué. Y después me pregunto, y ya sé que esto es, no es muy compartido, pero creo que merece la pena ser discutido, si ese porcentaje de alumnos a los que les ha ido bien trabajar en casa, no les debiéramos dar la posibilidad de seguir trabajando en casa, dado que han incrementado conocimientos, han estado trabajando bien, y segundo, la escuela no les puede garantizar, o no nos puede garantizar a nadie pues lo que va a pasar, ¿no? Eso los ayudaría a ellos y permitiría o contribuiría también a esponjar la escuela, porque una institución que está hecha para convivir, que tenga que plantearse ahora cómo convivir lo justo, pues digamos que es improvisar contra las inercias asentadas de la propia institución. Vamos a equivocarnos y tenemos que ser extraordinariamente comprensivos con las equivocaciones que hagamos y, sobre todo, ver cómo demonios podemos aprender de las experiencias ajenas de los centros que lo han estado haciendo bien. Oye, estáis hablando de distinto seguimiento, ¿verdad?, del aprendizaje. Sí. ¿Os mojaríais en establecer porcentajes? Porque de esto se han hablado los políticos, basados en intuiciones, ¿no? Y probablemente no hay ninguna investigación, pero ¿qué porcentaje de alumnos no han podido seguir? ¿Qué porcentajes han seguido a menor velocidad y qué porcentaje han seguido a la misma velocidad? Sí, es decir, yo eso lo que he hecho es ver qué coincidencias había en estudios internacionales y preguntar aquí a todo el mundo que he podido a ver si coincidían o no coincidían. Insisto que lo que voy a dar no son datos rigurosos, sino aproximaciones, si queréis, más heurísticas que estrictamente científicas. Pero creo que en torno a un 10-15% de alumnos les ha ido bien. Son básicamente aquellos alumnos introvertidos, no tímidos, sino introvertidos que les gusta trabajar por su cuenta, que son metódicos, etc. Les ha ido bien a muchos alumnos que padecen el bullying y que se han visto pues ahora trabajando de una manera relajada. Le ha ido bien también a un porcentaje de alumnos que no se caracterizaban por su presencia en la actividad en las aulas y que han encontrado una manera de ponerse en contacto con su profesor gracias a que el profesor se ha preocupado por mantener el contacto lo más próximo con ellos. E insisto que a mi modo de ver la principal tecnología, la tecnología que más éxito ha tenido en esto para mantener el contacto ha sido el teléfono, ha sido el móvil. Bueno, pues ha habido ese porcentaje y después les ha ido bien a aquellas familias que ya tenían una relación cotidiana con Internet,
que son, bueno, que los padres están en disposición de ayudar a los hijos y hay un ambiente de trabajo. Les ha ido, pues eso, que han desaparecido, han desconectado, están fuera, pues en torno al 15, al 20%. En algunos, pues en Estados Unidos se considera que han superado el 20%, en Inglaterra están hablando entre el 15 y el 20%, depende de las zonas, depende de los barrios, pero ese porcentaje, insisto, es muy preocupante porque estarán 6 meses sin contacto escolar más lo que les cueste reenganchar. Es decir, como no solamente no han adquirido conocimientos, sino que los han perdido, pues nos vamos a encontrar con que su pérdida real ha sido de más de un curso escolar. Y el resto, que podríamos situar entre el 70 al 70%, creo que comenzaron relativamente bien y el cansancio ha ido incrementándose de tal manera que a finales del mes pasado creo que se puede decir que el 80% de las familias estaban diciendo ya, por favor, déjennos respirar. Yo creo, perdona, que está bien, pero lo que importa es volver quizá donde empezamos, que cada centro vea qué es lo que tiene, ¿vale? Yo he visto por ahí yo soy sociólogo y un poco aficionado, por tanto, a las encuestas, las estadísticas y estas cosas. Y he visto unas cuantas por ahí. Hay una de GEPS, bastante buena, hay una de la FAD, hay una de Atlántida, de Rede, hay una cuestión, pero todas tienen en común que ninguna se ha hecho como normalmente se hace una encuesta, que esté teniendo cuidado de ir a una muestra representativa del universo, porque no había condiciones y porque había prisas. Entonces, digamos que tienen un buen valor tipológico, nos muestran un poco todo lo que hay, pero no nos dan una idea adecuada de las proporciones. E incluso si nos la dieran, algo que ya sabemos muy bien por el conocimiento del mundo educativo, en cualquier ámbito, es que una cosa son los porcentajes y la composición general y otra lo que hay en cada centro. De hecho, es el pan nuestro de cada día discutir eso. ¿Cuántos inmigrantes hay, pero cuántos hay en este centro? ¿Cuánto éxito o fracaso hay, pero cómo es en este centro? Entonces, ahí los que tienen que ver y los únicos que pueden saber son los centros. Lo que tenemos que tener claro, yo creo, es que tendrán que tener una fórmula muy flexible de entrada y flexible en el tiempo, y en eso estoy de acuerdo con Gregorio enteramente. Yo creo que a día de hoy hay alumnos para los que es imprescindible ir a la escuela, incluso casi te diría ir diariamente, a no ser que las condiciones de sanidad o de salud sean prohibitivas, ¿no? Hay otros que casi pueden pasar sin ir, o sin casi, vamos, que pueden pasar sin ir. Lo que pasa es que no queremos que pasen de esa socialidad, etcétera. Igual que también sacaríamos a los más en desventajas, eso iba a significar que cogían el virus. Y luego hay una enorme cantidad que está en medio. Y para atender a esto con los recursos de siempre, hay que utilizar de otra manera el espacio, enteramente distinta. Hay que utilizar todos los espacios, hay que optimizar todos los espacios, hay que optimizar todos los tiempos. Y eso quiere decir que hay que reestructurar y reestructurar y reestructurar, porque no habrá una segunda fórmula definitiva para siempre, sino que habrá que volver a cambiar quizá cómo trabajan los profesores, cómo colaboran entre ellos, etcétera. Y seguramente tendremos, siempre se ha dicho desde el principio, vamos a tener blended, porque habrá virtual y presencial. Sí, virtual y presencial, pero no virtual en casa y presencial en el colegio, sino virtual en casa, presencial en el colegio, virtual en el colegio, presencial quizá en otros espacios que no eran los tradicionales del aula o incluso ni siquiera los propios del colegio. No lo sé, porque no es lo mismo estar en un descampado que tener la biblioteca municipal, el polideportivo y no sé cuántas cosas alrededor, pero los colegios van a tener que improvisar. Cuando digo improvisar no quiero decir moverse por ocurrencias ni impulsos, pero van a tener que pensar fórmulas que nunca habían pensado antes, de acuerdo con un análisis del entorno, con apoyo institucional, etcétera, pero van a tener que adecuar sus proyectos y adaptarse a las circunstancias. Bueno, yo, si puedo intervenir brevemente para decir que me ha llamado la atención el comentario de Gregorio cuando hablaba de que se ha producido un cansancio real de los aprendizajes telemáticos. Y he de decir que no me extrañan. ¿Por qué? Porque lo que ha predominado en este contexto ha sido la improvisación. La improvisación. Y tratando de dar una respuesta a la persona que ha hecho la pregunta, yo diría
supongo que lo están haciendo, no lo sé, que las administraciones tendrían que estar concibiendo planes de contingencia para el desarrollo de modelos híbridos, modelos que combinen la enseñanza, entendiendo en este punto por híbrido, porque es posible entender el concepto de modelo híbrido de otra manera, pero entendiendo en este concepto por modelo híbrido el que combina la enseñanza virtual con la enseñanza presencial. Entonces, hay que concebir modelos que sean plausibles y realizables por parte de los centros. Hay antecedentes en los Estados Unidos de escuelas que se han lanzado a desarrollo de modelos híbridos. Y eso es una responsabilidad de las administraciones educativas. La implementación corresponde a los centros. La elección del mejor modelo, el más adecuado a su contexto sociológico, corresponde a los centros. Pero alguien tiene que pensar con tranquilidad, sin precipitación, sobre modelos de implementación de enseñanzas híbridas y las consecuencias que de ello se deriva en términos de sistemas organizativos. Porque si no, digamos, en septiembre volvemos a los rebrotes, podemos volver al caos. Y creo que es imprescindible que las administraciones educativas conciban esos modelos de enseñanza híbrida y avancen en lo que comporta de modificación de la organización escolar, para que sea viable, porque, vamos, la solución trivial es coger y decir, ahora, contratamos a miles de profesores para que cada profesor atienda a un niño, a 2 o 3. Eso es imposible, eso es inviable, y más en un contexto como el que se nos avecina de recesión profunda. Así que hay que echarle inteligencia y hay que diseñar modelos, implementados, por supuesto, por los centros educativos, que estoy absolutamente de acuerdo con Fernanda Anguita, con Mariano, en que los centros tienen una responsabilidad. Pero, de nuevo, vuelvo a la idea de buscar un equilibrio razonable entre lo que es centralización y descentralización. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, porque a mí me habían dicho que 1:15, y entonces ya nos hemos pasado. Hay docenas de preguntas, tanto en preguntas y respuestas, como en el WhatsApp, como en el chat. Esto es lo normal. En fin, yo lo siento mucho, es que no se puede hacer de otra manera. Yo he ido tratando de canalizar algunas ideas, ¿no? Y en fin, pero es que es desbordante. Quizá para terminar con algo así, buen sabor de boca, ¿no? Olga San Román, que dice que si tenemos conocimiento de una ola que ha surgido vía WhatsApp hace una semana, que es un gracias docente por tu esfuerzo acompañando a tus alumnos cada día. Que Mariano, tú has aludido, ¿no? Me parece en algún momento, ¿no? A en fin, ese compromiso de los buenos maestros, ¿no? Me parece, ¿no? Bueno, pues que se sepa, anunciamos desde aquí, promocionamos desde aquí modestamente esta ola, ¿no? A través de WhatsApp, ¿no? De apoyo. Y luego también, por decir cosas concretas, ¿no? Que creo que Mariano tienes un decálogo, ¿no? Decálogo para la vuelta a la escuela, ¿no? En tu blog, me parece, ¿no? Sí, lo pasaba ahí por el chat, se llama decálogo en broma, no es que yo sea Moisés, pero sí, he escrito un poco sobre cómo me parecía que debía ser esa vuelta a la escuela en términos generales. Muy bien. Bueno, pues, no sé, si queréis, vamos a hacerlo porque queda así un poco más simpático, pero en plan casi como un par de titulares, en plan ronda para terminar. Por ejemplo, bueno, Mariano, tú, por ejemplo, que tienes ya la palabra, dinos un par de titulares. ¿Cómo rematarías este coloquio? Bueno, para mí lo esencial es que a corto plazo estemos preparados para hacer frente a los rebrotes, para funcionar con los medios que tenemos, aunque creo que necesitaremos medios extraordinarios, pero extraordinarios en el sentido de ser adicionales y de ser temporales. O sea, que nadie piense que esta es la ocasión de bajar la ratio a la mitad, y espero que nos sirva, nos demuestre hasta qué punto nos sirva para reflexionar sobre hasta qué punto este modelo estaba bastante periclitado, y cuando hemos querido sacarlo fuera de las 4 paredes era absolutamente inviable. Entonces aprendamos del uso que hemos hecho de las redes, de la tecnología, la colaboración entre docentes durante todo este periodo. Bueno,
Paco, tus dos titulares. Yo diría que la pandemia ha sido simplemente un acelerador de los retos a los que se enfrentaba la educación al hilo de la revolución tecnológica y de su impacto social. De manera que hemos de mirar al futuro y prepararlo. Lo que no puede ser es que miremos hacia otro lado para que, digamos, las circunstancias estas sobrevenidas nos sorprendan. Hay que preparar el futuro. Y el futuro se prepara desde ya con conocimiento, con investigación, con implicación personal. Tenemos profesores que han dado, en buena medida, todo lo que estaba a su mano. Pero eso, en muchos casos, no ha sido suficiente. Así que hemos de corregir los errores y aprender de la experiencia. No me cabía, ¿eh? En las 5 columnas no me cabía ese titular. Gregorio, tus titulares. Hay, yo diría que un acuerdo bastante generalizado en Estados Unidos que quienes mejor lo han hecho durante el confinamiento con la enseñanza telemática han sido en Rhode Island. Pues bien, la gobernadora Gina Raimondo ha insistido muchísimo en que los alumnos tienen que volver lo antes posible al colegio porque literalmente no hay sustituto para el aprendizaje cara a cara. Yo creo que el reto de las nuevas tecnologías es precisamente eso, virtualizar la presencia cara a cara. Si lo conseguimos, pues habremos triunfado en los dos campos. Si no lo conseguimos, estaremos creando ahí un hiato entre la relación cara a cara y las nuevas tecnologías que se nos escapará de las manos, ¿no? Perfecto. José María Lorenzo dice: todas las medidas aportadas son acertadas, pero no contempla la conciliación. Ha habido varias aportaciones en las que se dice que esto también ha sido una oportunidad para que las familias nos impliquemos más en la educación. Y qué duda cabe, yo puedo hablar de mi experiencia y de qué manera nos hemos implicado más las familias, ¿no? en la educación, ¿no? Pues porque lo hemos tenido delante, ¿no? En el salón de casa, ¿no? O en la habitación, ¿no?